Otro sempiterno debate en las inversiones. ¿Vale la pena invertir en acciones que pagan dividendos o no? Y si sí, ¿es mejor enfocarse en el crecimiento de ese dividendo o en el rendimiento actual? Vamos a estar explorando estas dos inmortales pero interesantes preguntas de una forma muy visual, con la finalidad de encontrar la mayor claridad posible y que entre tú y nosotros intentemos ponerle fin a este debate. Hola a todos, yo soy Carlos y bienvenidos una vez más al canal. En el video de hoy nos vamos a enfocar a la primera pregunta, si deberíamos invertir en acciones que pagan dividendos o no. Y en un próximo video estaremos cubriendo la segunda. Estamos seguros que te van a encantar. Y si estas son preguntas que aún no te has hecho, es casi garantizado que en algún momento te las vas a hacer. Así que si ya te suscribiste al canal, aprovecha este momento para activar la campanita de notificaciones. Y si aún no te has suscrito, ¿qué estás esperando? Es completamente gratis y esta información es como un dividendo para nuestro conocimiento. Ok, lo primero a dejar claro es que los dividendos son una parte integral de la inversión en bolsa y forman parte del retorno. Viéndolo desde un punto de vista generalizado se puede apreciar mucho mejor. Y John Bogle lo explica de una forma muy simple en el pequeño libro para invertir con sentido común. En este gráfico, Bogle divide el retorno del mercado en dos partes: el retorno empresarial, que también lo llama el retorno de inversión, y el retorno especulativo. Luego, el retorno empresarial lo divide en otras dos partes: el crecimiento de las ganancias y el rendimiento por dividendo. Sumando estas tres figuras compone el retorno del mercado. Ok, entonces, lo que se puede observar aquí es que los dividendos han sido en promedio igual de relevantes para el retorno que el mismo crecimiento de las ganancias, siendo casi la mitad del retorno total del mercado. Y otra cosa importante que no se puede ver en este gráfico es que aunque los ingresos de las empresas suelen ser un poco más volátiles, ya que dependen de las condiciones generales de la economía, la cual sabemos que no siempre está en su mejor momento, los dividendos suelen ser bastante estables y por lo general van creciendo de forma constante, incluso a través de décadas. Esa es una de las razones por la que muchos inversores de dividendos logran obtener buenos rendimientos brutos. Claro que aquí también entran otros factores relevantes, como la carga impositiva, que más bien le resta al retorno. Eso lo haremos más adelante. Pero en definitiva, los dividendos son una parte integral e importante del retorno. Ahora, dejando la visión generalizada a un lado, ¿es buena idea invertir en dividendos en primer lugar? Los dividendos simplemente son una distribución de los ingresos de una empresa. Muchos lo perciben como una muestra de gratitud que la empresa le hace a los inversionistas por ser inversionistas de la empresa. Sin embargo, esta percepción puede cambiar considerablemente de un inversionista a otro. Vamos a usar Apple como ejemplo, porque es el ejemplo más usado en estos temas y creemos que es la mejor empresa para entender los dividendos. No solo porque es una empresa que todos conocemos, sino porque ha tenido situaciones muy importantes que sirven para explicar. Entonces, aunque muchos de los cálculos de los dividendos parten de las ganancias netas, como el payout ratio, por ejemplo, que viene siendo la relación entre la cantidad de dividendos pagados en un año y los ingresos netos, los dividendos en realidad salen de otra figura, el muy popular free cash flow o flujo de caja libre en español. Esa figura de free cash flow no aparece en los estados financieros de las empresas porque no es obligatorio reportarlas según los principios de contabilidad generalmente aceptados, o GAAP por sus siglas en inglés. Sin embargo, es muy fácil de calcular. En el cash flow statement se toma primero el cash from operating activities y se le restan los capital expenditures, que también pueden ser reportados como purchases of property, plant and equipment, o PPE por sus siglas en inglés, aunque lo más común es que sea Capital Expenditures o CAPEX. Esa resta nos va a dar el Free Cash Flow o flujo de caja libre. En nuestra plataforma de análisis ya tenemos ese cálculo hecho, por lo que es muy fácil visualizarlo. Por cierto, esta plataforma está siendo creada para todos nuestros patrons y te invitamos a que te unas hoy para que la pruebes. Estamos tomando en cuenta todo el feedback. Ahora, ese flujo de caja libre es el dinero realmente disponible que tiene la empresa y por lo general se utiliza en alguna de estas 5 opciones: pagar su deuda, invertir en la misma empresa para expandir el negocio, realizar adquisiciones de otras empresas, recomprar acciones o distribuir dividendos. Entonces, cuando mencionamos que la percepción de los inversionistas puede cambiar considerablemente de uno a otro en vista a los dividendos, es en referencia a estas 5 opciones, ya que cuando se reparten dividendos se está dejando de asignar efectivo a las demás categorías, que no tiene por qué ser algo malo, pero la manera en que se asigna ese dinero abre a interpretaciones por parte de los inversionistas. Si una empresa tiene una hoja de balance robusta con una deuda controlable, quizás no sea tan importante enfocarse en pagar deuda. Pero normalmente sí se quiere ver que se busque expandir el negocio y por lo general para eso la empresa tiene que invertir. Hay que invertir en mejores equipos, en mejores empleados, hay que invertir en Research and Development para desarrollar nuevos servicios o productos y tratar de innovar, invertir en marketing y en un buen equipo de ventas, etc. O incluso invertir adquiriendo otras empresas.
siempre y cuando tenga sentido para el negocio principal o si lo está ayudando para generar una nueva fuente de ingresos que en el futuro le dé una ventaja competitiva. Con estas dos últimas opciones lo que se busca es incrementar los ingresos e idealmente la eficiencia de la empresa para que queden más ganancias y consecuentemente que suba el valor de las acciones. Esto de forma efectiva beneficia a los inversionistas. Pero más allá de eso, la empresa también puede transferir de forma directa valor a los inversionistas a través de la recompra de acciones o la forma más directa de todas, distribuyendo dividendos. Esa es la forma más directa porque te están dando efectivo literalmente, efectivo de las ganancias que generó la compañía. Entonces, cualquiera que sea la decisión que el management tome, van a haber diferentes interpretaciones y todo va a depender de a quién le preguntes. Un inversionista que tenga preferencia por los ingresos va a querer ver dividendos y un inversionista que prefiera la apreciación prefiere cualquiera de las demás opciones que no sea dividendos. Sin embargo, también es importante considerar que no es que se tiene que hacer una de las 5 cosas. Normalmente el dinero se usa para todo. Por supuesto, dándole un foco a algo. Pero al final, todo depende de la etapa en que se encuentra la empresa. Y aguanten esa idea porque más adelante vamos a regresar a ella. Lo cierto es que no hay un caso que sea necesariamente bueno o necesariamente malo. Repito, todo depende de a quién le preguntemos. Pero por lo general, el consenso entre los inversionistas es bastante común a la hora de que la empresa reporte lo que quiere hacer con el dinero. Es decir, que casi todos tienen la misma opinión a la hora que se decide qué hacer con ese dinero disponible. Y otra cosa muy cierta, que puede terminar siendo lo más importante, es que dependiendo de cómo se asigne ese dinero, ese flujo de caja libre, se va a juzgar el management de la empresa de forma literal, lo que puede afectar significativamente el precio de las acciones, ya que dependiendo del estado financiero de la empresa y o la eficiencia del negocio a la hora de distribuir los dividendos, puede dar señales importantísimas a los inversionistas, y esas señales pueden ser buenas o pueden ser malas. Para entenderlo mejor, vamos a regresar al ejemplo de Apple. A pesar de que esta empresa está pagando dividendos desde hace más de 10 años, no es considerada una empresa de dividendos, ya que el monto por acción es bastante bajo, de unos 95 centavos por acción, mientras que la acción está cotizando alrededor de $189 a la hora de hacer este video. Lo que nos da un rendimiento por dividendo, o un dividend yield en inglés, de alrededor de un 0.5%. Ese cálculo se hace dividiendo el dividendo por acción entre el precio de la acción. Importante que el dividendo por acción sea del monto anual. Pero eso no es de lo que queremos hablar. Si veamos el historial de los dividendos, podemos ver que antes del 2012 hay una data que empieza en 1987 y termina en 1995. Quizás muchos no lo sepan, pero Apple pagó dividendos durante ese periodo. Y si te preguntas por qué dice $0, es porque la data que vemos por acción está ajustada a los splits que se han hecho. Entonces, ajustado a los splits, esta figura queda en menos de un centavo. Pero, ¿qué más ocurrió en este mismo periodo? En 1985, la junta directiva de Apple dejó ir a Steve Jobs. Y sin la mente innovadora del cofundador de la empresa, en 1987 comenzaron a pagar dividendos. Durante ese tiempo, hasta el 97, que Jobs regresó como CEO, la empresa estuvo teniendo problemas de rentabilidad. Estaba teniendo también problemas con sus márgenes. Los mismos estaban deteriorándose cada año. Según muchos analistas en su momento, e incluso empleados de la empresa, estaba camino a la bancarrota. Su flujo de caja libre era hiper inestable y claramente esto estaba afectando el precio de la acción, que desde su punto más alto en el 91 había visto las acciones caer alrededor de un 80%. Para el 95, un año antes de que Jobs regresara como consultor y 2 años antes de que se convirtiera en el CEO interino, la acción había caído un 50% más o menos, pero en todo ese tiempo siguieron pagando los dividendos. Una vez que Jobs toma el control de nuevo, se detiene la distribución del dividendo y no es sino hasta el 2012, 15 años después, que comienzan de nuevo, cuando la empresa estaba generando más de 150 billones en ingresos, más de 41 billones en ganancia neta y también en flujo de caja libre, y sus márgenes ya habían alcanzado un buen nivel de eficiencia. ¿Qué se hizo con el flujo de caja libre? En lugar de pagar dividendos, se enfocaron en construir una hoja de balance más robusta, se hicieron adquisiciones y se invirtió fuertemente en la empresa, que eventualmente fue el resultado de las mejores innovaciones de ese momento, incluyendo por supuesto el iPhone, el dispositivo que cambiaría el mundo por completo. En ese periodo la acción se apreció alrededor de un 7000%. Sumen o resten unos 100%. Y justo después de que comenzaran a distribuir los dividendos, llegó a apreciarse hasta unos 11.000, 12.000%. Es por esto que la percepción de los inversionistas varía considerablemente con el tema de los dividendos. Algunos prefieren que la empresa use el dinero disponible para mejorar el negocio y que busque la apreciación de la acción, mientras que otros prefieren tener el ingreso.
Sin embargo, es importantísimo que quede claro que cada empresa es dependiente de su propia situación, incluyendo por supuesto la industria en la que opera y su etapa de crecimiento. Por supuesto que Apple es un ejemplo casi que agarrado con pinza. No todas las empresas logran revivir de la misma manera que lo hizo Apple. Y sin contar que durante todo ese tiempo era realmente imposible determinar si Steve Jobs realmente iba a ser capaz de levantar la empresa. Imagina por un momento que estamos en el inicio del periodo 1997-2012 de Apple. Los inversionistas estaban siendo fuertemente diluidos porque la empresa estaba emitiendo acciones agresivamente. Los ingresos estaban más volátiles que nunca, al igual que el flujo de caja libre. La única esperanza era que Jobs innovara y que pegara con los clientes. No había prácticamente nada que garantizara que las cosas terminaran como están hoy. Y así como terminó de esa manera, pudo haber sido todo lo contrario, como es el caso de la mayoría de empresas. Por eso es que estas empresas que están creciendo, que por lo general no pagan dividendos, conllevan un riesgo mayor que una empresa que crece menos y que paga dividendos. Ahora, ¿recuerdan que les dije que guardaran la idea de que todo depende de la etapa en que se encuentra la empresa? Bueno, los dividendos, más allá de si los quieres o no, casi siempre se vuelven una nueva forma de medir el desempeño de la empresa. Si el mismo está bajo un conjunto de otros factores, como un ingreso grande y creciente, o estable en el peor caso, un margen neto eficiente, una hoja de balance robusta y un flujo de caja libre alto, entonces un dividendo puede ser una buena señal de que la empresa está en una situación financiera bastante saludable y que tiene la confianza de que el negocio siga próspero por los años futuros, como fue el caso del Apple de 2012. Caso contrario, si comienzan a pagar un dividendo cuando alguno de los factores está fallando, incluso si es solo un factor, puede ser una señal de que el management no sabe cómo asignar el dinero disponible, o que las cosas están tan mal que la única forma de mantener a los inversionistas es ofreciéndoles un dividendo. Que ese, en mi opinión, es el peor caso, porque amarran a un inversionista con un dividend yield alto, pero tienen una acción que se va depreciando. O simplemente ya crecieron todo lo que tenían que crecer y no hay espacio para crecer más, por lo que solo queda distribuir las ganancias entre los inversionistas, que ese no es necesariamente un caso malo. Todo eso va a depender de la etapa en que se encuentra la empresa. Si la empresa está en su etapa de crecimiento, no es normal que pague un dividendo. Lo normal es que use todo el dinero disponible para mejorar el negocio. De hecho, lo más común en esta etapa es que asuman deuda o que emitan acciones para poder financiarse. Claro que todo varía por sector y por industria, pero por supuesto que aquí lo que se espera es que la empresa efectivamente crezca y que la inversión que sostuvo las acciones durante todo ese tiempo se beneficie de la apreciación. Tiempo que, por cierto, suele ser altamente volátil para el precio de las acciones y no todo el mundo tiene el estómago para sostener la acción durante ese periodo. Una vez que ya no tengan mucho espacio para crecer o que simplemente el crecimiento ahora es más lento, pero siguen teniendo un negocio estable, es normal que comiencen a pagar dividendos. Aquí es ideal mantener una mezcla de ambas cosas, la apreciación de la acción y el ingreso del dividendo, que también debería estar creciendo mes a mes o trimestre a trimestre, o la frecuencia en que se distribuyen los dividendos. Y luego, cuando ya está completamente estable y tiene un negocio bastante predecible y es una empresa muy madura, se espera que la distribución del dividendo se convierta en una prioridad y que el mismo se mantenga en un rango alto. Y también que mantenga una situación financiera suficientemente estable que permita que el dividendo no solo sea consistente, sino que poco a poco vaya creciendo. Todo eso va a depender de la etapa en que esté la empresa. Entonces, ¿deberíamos invertir en acciones que paguen dividendos o no? Depende de qué es lo que estamos buscando con nuestra inversión. Al final, lo que todos buscamos a la hora de invertir es generar más dinero. Y esto se obtiene por una de dos vías. La apreciación, es decir, que el valor de nuestra inversión sea superior en el futuro, o tener un flujo de efectivo o ingreso. Si lo que queremos es que la inversión se aprecie, posiblemente los dividendos no sean un factor determinante, y en el mejor de los casos se puede convertir en una métrica para hacerle seguimiento a una empresa. Pero si lo que queremos es tener un flujo de efectivo o tener ingresos, sin duda los dividendos son una muy buena alternativa, ya que son una de las únicas fuentes de ingresos realmente pasivas que existen. Sin embargo, si el objetivo es conseguir ingresos, quizás también se deban adicionar otras alternativas como la renta fija, ya que puede proporcionar una mejor predictibilidad. Y por último, y es aquí donde la mayoría falla, uno de los factores más determinantes para definir si el enfoque de dividendos es favorable o no son los impuestos relacionados. Cuando se trata de apreciación, no hay ningún tipo de responsabilidad fiscal hasta el momento en que se decida vender parte o toda la posición. Esto lo que significa es que el inversor puede tener, hasta cierto punto por supuesto, un mayor control de una estrategia fiscal más favorable. En el caso de los dividendos, al percibir ese ingreso, independientemente si se reinvierte en la misma posición o se utiliza para algo más, sí se genera un evento fiscal.
Esto significa que si tenemos una posición que nos pagó $1,000 en dividendos durante el año, nos va a tocar pagar impuestos sobre $1,000 ese año. Ahora, la cantidad a pagar va a depender de muchos factores, empezando por supuesto de nuestro país de residencia. Asumiendo que resides en Estados Unidos y tus posiciones estén en ese país, el monto a pagar va a depender de dos factores principalmente. Si los dividendos son considerados ordinary o qualified, que en español sería ordinarios y calificados, y por cuánto tiempo se ha mantenido la posición. Con los dividendos ordinarios no importa por cuánto tiempo hayas tenido la inversión. Estos siempre se van a grabar como un ingreso ordinario, es decir, tu tasa impositiva del año basada en tu ingreso total. Con los dividendos calificados, el trato fiscal es más favorable, ya que si se mantiene la inversión a largo plazo, se graban como ganancias de capital, que pueden ir de 0% a 20% dependiendo de tu ingreso total del año. Los impuestos a pagar también van a depender en gran medida del tipo de cuenta en donde tengamos la inversión, ya que existen cuentas donde nuestras inversiones están protegidas de impuestos todos los años, bien sea hasta que se comience a hacer uso del dinero o incluso nunca, como la muy popular Roth IRA. Como quiera que sea el caso, los impuestos son un factor determinante en nuestro retorno real e igual de importante, en algunas ocasiones más importante, que el mismo rendimiento. Los impuestos son una de las razones por la que la gran mayoría de inversionistas indexados terminan por encima de la gran mayoría de inversionistas activos. ¿Qué hacemos nosotros? Primero, recuerda que el acercamiento a las inversiones va a depender de muchos factores y en ocasiones no tenemos que elegir solo una, podemos tener una mezcla de diferentes estrategias. En nuestro caso, sí invertimos en empresas que pagan dividendos, más que todo por el aspecto de la estabilidad que ofrecen para un portafolio de inversión en bolsa. Al fin y al cabo son acciones y las acciones traen volatilidad, pero las compañías que pagan dividendos ayudan a reducir la misma. Además que si se van construyendo poco a poco, el rendimiento sobre el costo puede terminar siendo bastante favorable. Y eso es algo que vamos a ver en el siguiente video. Cabe destacar que nuestro foco principal en nuestras inversiones es la apreciación, especialmente porque tenemos un perfil agresivo, pero complementamos con dividendos. Entonces, ya sabemos la relevancia de los dividendos para el negocio de una empresa. Ahora la pregunta es, desde el punto de vista del inversor, ¿qué es mejor? ¿Invertir en empresas que se enfoquen en crecer su dividendo constantemente o en empresas que se enfoquen en pagar el mayor dividendo posible? Pues activa la campanita de notificaciones para que no te pierdas ese video. Y si te gustó no te olvides de dejarnos tu like, ya que sí hace una gran diferencia para el canal. Y si llegaste hasta este punto, déjanos este emoji para saber que estás aquí. Y considera suscribirte al canal si aún no lo has hecho. Bye.